Hola a todos, mi nombre es Joan González y soy el gerente de Abba Bibles Mundo Biblia. Hoy debería haber estado aquí en Librerías Maranata, pero un problema médico en mi espalda me ha impedido estar aquí. Pero de todos modos, quiero dejarles este vídeo para explicarles el porqué de la creación de la Biblioteca de Clásicos Cristianos. Antes de empezar, me gustaría dar muchísimas gracias a Librerías Maranata. Ellos han sido una bendición para nuestra compañía, nos han ayudado muchísimo y han demostrado un esfuerzo y un denuedo que no podemos más que agradecerles de todo corazón. Y con esto vamos a empezar lo que es propiamente la introducción a la Biblioteca de Clásicos Cristianos. Mucha gente me pregunta, ¿por qué a día de hoy son necesarios libros escritos por autores hace 100, 200, 300, 400, incluso 500 años? La respuesta es sencilla. Es porque son tesoros espirituales que todo cristiano debe leer. Déjenme ahondar un poco más en este tema. Recuerdo que cuando era adolescente llegó a mis manos un libro que rápidamente me cautivó. Estaba en primero de bachillerato en Barcelona y era una lectura obligatoria. Es un clásico que estoy seguro que muchos de ustedes habrán leído, o si más no, habrán visto alguna adaptación cinematográfica de las muchas que se han hecho. Se trata de La Isla del Tesoro. El argumento es este. Un hombre con la cara marcada llega a una posada de la costa inglesa. Está muy enfermo y lleva consigo un mapa. Al morir, el hijo de la posadera, Jim Hawkins, se hace con el mapa y va en busca del preciado tesoro. El viaje está cargado de aventuras, de luchas con piratas, de viajes imposibles. El secreto de que La Isla del Tesoro haya sido un éxito de ventas durante tantísimos años es que esconde en sus páginas uno de los anhelos de todo ser humano. Una vida apasionada en busca de un tesoro de incalculable valor. Y quizás sea en la búsqueda y no en el descubrimiento en sí el secreto de su éxito. 120 años más tarde, un sociólogo polaco escribiría este libro que ven en sus pantallas, Modernidad líquida. Este libro se convirtió pronto en un referente dentro de la llamada sociología posmoderna y es quizás uno de los análisis más certeros para entender la crisis social, cultural y de valores en la que el siglo XXI está abocada. Si bien en la época de Robert Louis Stevenson, en la época de La Isla del Tesoro, había ambición de encontrar un tesoro en el viaje de la vida, había motivos para la pasión, para la esperanza, para la fe en un mundo mejor. En la obra de Bauman, Modernidad líquida, se nos presenta un hombre a la deriva, sin rumbo ni destino, un hombre en un mar de incertidumbre, donde las instituciones que habían dotado de significado y destino al ser humano se han diluido en una existencia líquida. La incertidumbre es la única certidumbre que tenemos, dice Bauman. La incertidumbre es la única certidumbre que tenemos. ¡Qué frase! Instituciones como la familia, los partidos políticos, los centros de educación están en clara decadencia frente a un individualismo y egocentrismo que cada día se ve más agravado con las nuevas tecnologías. En los tiempos de La Isla del Tesoro seguían vivos los valores sólidos como la nobleza, la verdad, la humildad, la generosidad, la educación, la bondad, etc. Son los que mueven al héroe en esa aventura. Y los que definen los villanos, los que no cumplen esos valores, y los héroes, los que sí que los cumplen. Sin embargo, un siglo después, en la modernidad líquida en la que vivimos, la crisis de valores es tal que todos los valores se han relativizado, se han licuado. El bien y el mal se han modificado por conceptos relativos. Nada es bueno o malo. Todo es según el prisma en el que se mire. Los valores absolutos se han derretido en un fuego de indiferencia moral. El mundo se ha vuelto líquido y parece que nada hay que pueda dar una respuesta sólida al sentido de la existencia.
Sí, como en la isla del tesoro hay barcos, hay tripulantes, hay mar, pero no hay tesoros ni destinos. Por no haber, no hay ni viajes hacia ningún sitio. Se vive sin esperar nada de la vida. En otro libro, hablando del consumismo, Bauman escribe lo siguiente: todo acto de felicidad en nuestro siglo termina en una tienda. ¿Qué frase más demoledora? Todo acto de felicidad en nuestro siglo termina en una tienda. Y esta es una triste realidad. El consumismo es lo que usa el hombre y la mujer del siglo XXI para llenar el vacío de una vida sin destino. El mundo líquido se ha vuelto en un gran centro comercial, donde deambulamos sin esperar nada más que un día las luces del centro se apaguen y la vida se termine para siempre. ¡Qué gran tragedia! Pero quizás la gran tragedia de nuestro siglo, a mi humilde modo de ver, y obviamente pueden no estar de acuerdo, no es que el mundo se haya licuado, sino que la Iglesia, aquella cuyos fundamentos deben estar sobre la roca sólida, se está cada día licuando más. Se está adaptando a la liquidez y la ligereza del mundo que nos rodea. La relativización de los valores, de las actitudes, del pesimismo nihilista posmoderno, está cruzando muchas veces nuestras puertas y nos está convirtiendo en lo que se podría denominar cristianos líquidos. Cristianos que sí, que es cierto, han creído en Dios, que asisten los domingos a la iglesia, pero que son incapaces de vivir una vida de búsqueda y de anhelo de los tesoros espirituales que Dios nos da cada día. Y al no buscar esos tesoros, al no hacerlo, vive pareciendo que su vida no tenga destino o significado. Vamos a leer un texto que, aunque fue escrito hace 3000 años, nos da luz sobre cómo ser cristianos sólidos en un mundo líquido. El texto se encuentra en Génesis 26, del 18 al 28. Voy a leer solo un fragmento, que es del 26, de Génesis 26, del 17 al 18. Dice así: Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Este texto nos habla de cómo Isaac descubrió un tesoro y de lo que sucede cuando lo descubre. Durante estos días estoy seguro que mucha gente se queja de calor. Aquí estamos en mayo, yo vivo en Florida, aunque soy de Barcelona, vivo en Florida, y el calor les puedo decir que para un pueblo catalán es espantoso. Llegamos a 34, 35 grados y una humedad terrible. No sé si dónde están hace ese calor, pero aquí sí. Pero en el valle de Gerar, donde vivía Isaac, cerca de Gaza, donde sucede el hecho que hemos leído, se alcanzaban temperaturas superiores a los 45 grados. Sí, superiores a los 45 grados. Hoy en día, si hace calor, pues en los países occidentales nos ponemos el aire acondicionado o nos ponemos ventiladores, o cuanto menos vamos al grifo, giramos el grifo y sale agua. Tenemos toda el agua que necesitamos para no deshidratarnos. Pero en la época de Isaac esos lujos no existían. Y el bien más preciado era el agua. Había varios sitios para encontrar agua en la antigüedad. Había ríos, manantiales y pozos. Pero cerca de Gerar, donde estaba Isaac, no había ningún gran río. Solo algunos pequeños arroyos que dependían principalmente de que lloviera. Si la temporada era seca y el arroyo se secaba, ciertamente la gente moriría de sed. Pueden ver aquí exactamente dónde estaba Gerar, y no hay ninguna cuenca fluvial muy grande. Entonces, en Gerar, ¿qué había? Pues había agua subterránea, que no depende de las condiciones climáticas. Agua que corre y da vida, si somos capaces de hallarla. No tan solo eso, sino que nos encontramos unos pozos que Abraham ya había abierto y que habían sido cegados por los filisteos. Y aquí vamos a pararnos y analizar varios puntos de esta historia. En primer lugar, ¿qué es importante al cavar un pozo? Pues lo primero que debemos saber es que para que un pozo sea útil, el pozo
debe tener agua en el fondo. El pozo debe ser perforado en un lugar donde haya agua. De lo contrario, todo el esfuerzo que hagamos cavando no servirá de nada. Y quizás ese sea uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Mucha gente cava pozos, se esfuerza toda la vida para un objetivo y en realidad está cavando hondo y más hondo en un lugar donde el agua de la vida no está. Lo vemos en grandes empresarios que construyen grandes imperios, pero son imperios de pozos secos. O en artistas geniales que son capaces de admirados por la belleza con la que cavan y las florituras artísticas de sus pozos. Pero en el pozo de ellos solo hay arena y polvo. Pero también en la gente corriente que se dedica a vivir cavando su pequeño pozo en un lugar donde nunca ha habido ni habrá nunca el agua de la vida. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si el fondo del pozo no hay esa agua, en vano cava los que nos rodean. Y hay una pregunta aquí que debemos hacernos los cristianos. ¿Qué hacemos con nuestros amigos, compañeros, vecinos, al verlos cavar pozos que sabemos que no tienen agua? Es importante advertirles y decirles que están cavando en vano y que, como dice la Escritura, solo en Jesús hay el agua en la que desde su interior correrán ríos de agua viva. La segunda lección es que los pozos realmente, que en esta historia ya habían sido cavados por Abraham. Hay un texto en la Biblia que dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aparece en Jeremías 6:16. En un mundo sin agua, Isaac se encuentra con pozos que ya habían sido cavados. Su padre Abraham ya los había abierto y había descubierto que había agua que daba vida, agua fresca de un manantial eterno. Un libro apasionante sobre la historia de la filosofía y que además es sencillo de leer es El mundo de Sofía. Si queréis una introducción original y fácil de leer sobre la filosofía, no dejéis de leer este libro, El mundo de Sofía. Su autor, el noruego Jostein Gaarder, empieza el libro con una sentencia atribuida al gran escritor alemán Goethe. Y dice así, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como un ignorante en la oscuridad y solo sabe vivir al día. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años, se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Hermanos, el protestantismo, y principalmente el de los países con fuerte tradición católica, como es España o los países latinos, tienen un problema con su historia. Muchas veces vivimos ignorándola y, como dice Goethe, vivimos en la oscuridad sin conocer nuestra propia contabilidad. Las razones pueden ser muchas, pero principalmente creo que es una la que marca ese desconocimiento. El catolicismo equiparó la tradición cristiana como fuente de revelación a las propias escrituras. Así, durante toda su historia, las enseñanzas de los santos, del Papa, de sus maestros, han tenido la misma importancia que la de la Biblia. El protestantismo, en cambio, nos hemos basado como única fuente de revelación en las Escrituras. De allí nació, como se ha visto en la Reforma, el concepto de sola Escritura. Y así debe ser. Lo malo es que para evitar venerar a nuestros antepasados, evitar que los adoráramos, lo que hemos hecho es desterrarlos completamente de nuestras librerías y bibliotecas, quedando sus enseñanzas en el olvido. Así, la riqueza espiritual de aquellos que nos precedieron, que vivieron situaciones similares a las nuestras, que con sus vidas y su pasión ayudaron al avance del Evangelio en diferentes partes del mundo, ha quedado totalmente destruida. El legado espiritual de muchos gigantes de la fe ha quedado oscurecida por miedo a que llegáramos a venerarlos. Hay una frase de C.S. Lewis, el gran autor inglés, que escribió en Dios en el banquillo, que dice lo siguiente: todos necesitamos libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio periodo, y esos son los libros antiguos. Podemos estar seguros que la ceguera característica del siglo XX radica donde nunca hemos sospechado. Nadie puede escapar por completo de esa ceguera,
el único paliativo es mantener soplando la brisa limpia del mar de los siglos. Y esto solo puede lograrse leyendo libros antiguos. Y lamentablemente, en un mundo líquido como el que vivimos, hay enseñanzas que encontraréis en muchos libros y prédicas pseudocristianas que responden más a una visión licuada de las Escrituras que no a los principios sólidos del Evangelio. Y la única manera de estar atento a nuestros errores propios de nuestro siglo es leyendo libros antiguos, de hermanos que vivieron en otros tiempos y descubrieron pozos de bendición que quizás hoy estén cegados. Es por eso que hace un tiempo empezamos con esta colección, la Biblioteca de Clásicos Cristianos. Por el momento hay 14 títulos y ahora en junio están saliendo de fábrica 7 más, por lo que habrá 21, pero el objetivo es que a lo largo de los años publicar 7 libros al año y que haya un total de 70 tomos. ¿Cómo hemos seleccionado estos títulos? Pues para seleccionar los títulos claves de cada autor, hemos tenido que ponernos en contacto con expertos de muchas universidades cristianas, grandes profesores de la historia del protestantismo, y todos ellos me han hecho ver la gran necesidad que hay de volver a los clásicos en un mundo en el que nada parece sólido y todo parece inestable. Incluso, por desgracia, los valores y principios en nuestras iglesias. Seleccionando y revisando los textos traducidos, me he dado cuenta de la necesidad que tenemos de reabrir muchos pozos antiguos que ya abrieron hace siglos, y que lamentablemente parecen sellados en nuestros siglos. Déjenme que les ponga 5 ejemplos rápidos, de hecho serán 6, ya que para cada uno habría predicaciones enteras que hacer. Son textos de autores que, si bien ya están publicados en la biblioteca, puede que estén ya publicados o que estén por publicar, pero les enseñaré algunas lecciones, algunas frases que dejaron esos libros y que verán lo necesarias y lo imprescindibles que son para la Iglesia del siglo XXI. El primer autor que quisiera destacar es John Owen. De ellos hemos publicado Victoria sobre el pecado. De él, C.S. Lewis diría que nadie como él ha hablado sobre la mortificación del pecado. A John Owen se le denomina el príncipe de los puritanos y, como he dicho, es uno de los autores que mejor definió la mortificación del pecado. Vamos a leer 2 textos que hablan de la santidad, que podrán encontrar en el tomo dedicado a John Owen de la Biblioteca de Clásicos Cristianos. Una frase dice así: aquellos ordenados para salvación también fueron ordenados para ser santos. ¿Y qué necesidad hay de santidad en nuestras iglesias? Que ya en el siglo XVII John Owen decía eso, que aquellos que habían sido ordenados para salvación también lo fueron para ser santos. Otra frase en su libro es esta: el pecado no mortificado hace inútil al creyente. El pecado no mortificado normalmente produce una enfermedad espiritual en la vida de un creyente. Su testimonio casi nunca es usado ni bendecido por Dios. Muchos creyentes permiten que los deseos pecaminosos que destruyan el alma viven en sus corazones. Estos, como los gusanos, comen las raíces de su obediencia, la corrompen y la debilitan día tras día. ¿Cuánta realidad hay en estas palabras, tanto en el siglo XVII, hace más de 300 años, como hoy? Otro autor que me gustaría destacar es Bounds. Bounds quizás ha sido el gran escritor protestante sobre la oración. Sus libros sobre este tema son considerados por muchos como los mejores escritos sobre el tema. Bounds luchó en la Guerra Civil Americana y sirvió como sacerdote para las tropas confederadas. A diferencia de los otros sacerdotes, él solía ocupar las primeras líneas en el campo de batalla y desde allí levantaba las manos y oraba por las tropas. Bounds estaba convencido que la oración debe estar siempre en la primera línea de guerra, tanto en el campo de batalla como en la iglesia. Y aquí van 3 frases que aparecen en su libro de la oración, el tomo de la oración que tenemos en la Biblioteca de Clásicos Cristianas. La primera dice así: solo aquellos que esperan de rodillas en el Señor renuevan sus fuerzas, toman alas como de águilas y vuelan sin fatigarse.
no desmayando hacia las nubes. La siguiente frase dice así: la falta de oración significa rebeldía, discordia, anarquía, porque la oración dentro del gobierno moral es tan fuerte como la ley de gravedad en el mundo natural y tan necesaria como esta para sostener las cosas en su propia esfera de vida. Dice así también: más que un deber o una obligación imperativa para todo creyente, la oración es un privilegio sagrado. ¿Y cuánto es necesaria la oración hoy en día en la Iglesia? No sé si les pasa, pero muchas iglesias en España y aquí en Estados Unidos los cultos se llenan, pero las reuniones de oración siempre están vacías. ¿Cuán necesarias son las palabras de Bounds en nuestro mundo de hoy? El siguiente autor que quiero destacar es Jonathan Edwards, uno de los grandes impulsores del gran avivamiento evangélico que hubo en Estados Unidos durante el siglo XVIII. Y en uno de sus sermones, predicado en 1744, predicaría un sermón titulado La caridad. Leerlo casi 300 años después y ver su absoluta actualidad y necesidad es algo impresionante. Siguiendo el texto de Deuteronomio 15, su sermón marcaría un antes y un después de la concepción de caridad cristiana reformada. Una de sus frases en el libro que tenemos de la recopilación de sermones de Jonathan Edwards, que también está este sermón sobre la caridad. Se nos ordena, por lo tanto, dar a nuestro hermano menesteroso lo que sea suficiente para suplir su necesidad. No debe existir nadie sufriendo al vivir bajo extrema necesidad en medio del pueblo visible de Dios, que cuenta con la capacidad de ayudar, a no ser por causa de holgazanería, despilfarro o alguno de los casos que la palabra de Dios sanciona. Y dice así también: amar al prójimo como a nosotros mismos es la suma de todas las leyes morales que tienen que ver con nuestros semejantes, y ayudarles contribuyendo a su bienestar es la expresión más natural de dicho amor. Resulta en vano presumir de tener un espíritu de amor hacia nuestros semejantes, cuando nos es gravoso desprendernos de algo para ayudarles en su estrechez. Estas palabras son increíbles hace 300 años y ahora muy necesarias. El siguiente autor, que saldrá en los próximos tomos, en el tomo 27, está dedicado a Watchman Nee. Watchman Nee fue un predicador de principios de siglo en China. Es un predicador muy conocido. Él fue arrestado por el Partido Comunista cuando hubo la Revolución Comunista en China y se le puso en la cárcel. Y desde la cárcel él siguió predicando el Evangelio y mucha gente se convirtió. Y obviamente las fuerzas comunistas estaban muy enojadas con él porque seguía predicando en la cárcel aunque se lo habían prohibido, hasta que al final le cortaron la lengua para que no predicara. En el libro Escudriñar las Escrituras, Watchman Nee dice lo siguiente: tanto Josué 1.8 como Salmos 1.2 dicen que debemos meditar y permanecer continuamente en la palabra del Señor. En nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando no estamos leyendo la Biblia, debemos meditar en la palabra del Señor. Debemos aprender a moldear nuestros pensamientos de acuerdo a los pensamientos de la Biblia. Debemos meditar cuando estemos leyendo la palabra y cuando no lo estemos haciendo. Dice así también: todo aquel que lee la Biblia debe dedicar un tiempo específico a estudiarla cada día. No debemos leer la Biblia solo cuando nos plazca. Nuestro patrón no debe consistir en hacer una lectura espontánea, indisciplinada, ni solo cuando recibimos la inspiración. Qué importante leer la Biblia hoy en día y cuánto desconocimiento hay de ella, incluso entre los que nos llamamos hijos de Dios. Otros dos grandes predicadores grandísimos del siglo XVIII son George Whitefield y John Wesley. Ambos eran grandes amigos desde que estudiaron juntos en Oxford. Predicaron juntos en las calles y colaboraron durante toda su vida. Sin embargo, sus perspectivas doctrinales eran muy diferentes. Wesley era arminiano y Whitefield calvinista convencido. En 1740, Wesley predica en Bristol uno de sus sermones más conocidos, Gracia Gratuita, que se encuentra en el tomo de la Biblioteca de Clásicos Cristianos dedicado a John Wesley. En él destaca el libre albedrío del hombre, oponiéndose a la doctrina de la predestinación. Whitefield, desde Georgia, recibe la transcripción del sermón y discrepa totalmente de su contenido. Y allí empieza un intercambio de cartas entre Whitefield y Wesley, debatiendo sobre
temas que habían sido causas de guerras y asesinatos en los siglos anteriores. Lo más maravilloso de estas cartas es la delicadeza y el amor con el que se escriben. Y es un ejemplo de cómo debemos debatir los cristianos, sin descalificarnos, con respeto, sin callar nada, pero hacerlo todo con amor. Whitefield dice así: solo Dios sabe el indecible dolor que tengo en el corazón por tu causa desde que dejé Inglaterra, ya sea por falta de carácter o no, pero confieso francamente que ni Jonás iba tan indispuesto a Nínive, de lo que yo me siento al tomar en la pluma para escribir algo para contradecirte. Preferiría morir, y aún así, si soy fiel a Dios, a otras almas y a la mía propia, no debo permanecer neutral por más tiempo. Dice así: les apartaría demasiado del triste, aunque grato recuerdo de su amado hermano, amigo y pastor, y también padre, porque cuánto hay aquí que él engendró en el Señor. Eso es lo que dijo Wesley en el entierro de Whitefield. Aunque Whitefield no estaba de acuerdo con las doctrinas de Wesley, era su amigo y era su hermano, y pidió que fuera él quien predicara en su entierro. Qué ejemplo de amistad y de hermandad, aunque no estuvieran de acuerdo en puntos doctrinales. Y muchas veces en redes vemos discusiones vanas y con mal carácter y con malas formas entre hermanos que no están de acuerdo por algún punto doctrinal. Catherine Booth. Catherine Booth fue la esposa de William Booth y junto a él creó el Ejército de Salvación. Y ella escribió en el siglo XIX un libro que se llama Nuestros hijos, sobre cómo educar los hijos. Y veamos qué actualidad radiante para los que tenemos hijos, cómo son de total actualidad, aunque fueron escritas hace más de 150 años estas palabras, cómo pueden ser aplicadas hoy en día. Dice así: educa a tus hijos desde la cuna para entender que no vienen a este mundo para vivir para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hará sus vidas mucho más fáciles después. Lo mejor y lo más sublime que uno puede desear es que ellos se vuelvan fieles discípulos de Jesucristo. Dice así también: sé un verdadero cristiano y tu vida se reflejará en la vida de tus hijos. Puedes mandarlos a la iglesia o a la escuela dominical hasta el día del juicio, pero eso no te absuelve de ser lo que deberías ser. No compensa tu falta de ejemplo, pues este es el mayor de sus maestros. Y todos los que somos padres cristianos podemos rubricar estas palabras. Cuán importante es educar a los hijos diciéndoles que no viven para ellos, sino que viven para Dios. Y cuán importante es el ejemplo, cómo ellos están tomando notas siempre en su mente sobre cómo actuamos y cómo nos desenvolvemos entre la sociedad. Ellos están mirando siempre a nosotros como ejemplo. Si nosotros fallamos, pues ellos lo anotan. Y es un muy mal ejemplo. Finalmente, ya para terminar, quería hablar de este hombre. Y quisiera después explicarles una anécdota personal. George Muller. George Muller es un hombre extraordinario. Él pasó una infancia y una adolescencia bastante mala. Él era lo que en español llamamos bala perdida. Era un truán, era un chico que iba a hacer apuestas, un chico que bebía, un chico que tenía mala vida. Hasta que un día un amigo le invitó a una reunión de oración y allí se convirtió. A partir de allí él decidió dedicar su vida a Cristo y se fue hasta Inglaterra. Él era prusiano, alemán, y se fue hasta Inglaterra para llevar a cabo su misión. Cuando llegó a Inglaterra era un hombre que no tenía nada de dinero, no sabía el idioma, no tenía contactos, pero tenía lo más importante, tenía a Dios y tenía su fe con él. Allí George Muller llegó a crear uno de los orfanatos más grandes en Bristol, que ayudó a más de 3.000 niños a lo largo de su historia. George Muller dice así en su autobiografía: la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Un pastor fue a visitar a George Muller cuando ya era muy anciano y le pidió: señor George Muller,
Dios le ha ayudado muchísimo. Usted ha sido un hombre de gran fe. ¿Qué consejo me puede dar para mi vida pastoral? Y le dijo lo siguiente: el consejo que te puede dar es este. Busca depender enteramente de Dios en todo. Pon tu trabajo en sus manos y confía en Él. Antes de empezar cualquier obra, pregúntate: ¿es la voluntad de Dios? ¿Es para su gloria? Si la respuesta a estas preguntas es que no, entonces desecha la idea porque no será para tu bien. Ten esto en cuenta. Si en cambio la respuesta a estas preguntas es que sí, entonces debes empezar esa tarea en su nombre y sé perseverante hasta el final. Emprende esa obra en fe y oración y por fuerte que soplen los vientos, nunca te rindas. ¿Qué frase más importante para aquellos que estamos de una manera u otra en el ministerio? Si es la voluntad de Dios, tenemos que tener fe en Dios de que Él la prosperará, y oración. George Mueller lo aplicó en su vida. Cuenta Pearson en uno de sus libros que él visitó un día el orfanato de George Mueller y durante la cena George Mueller le dijo a Pearson: mire, aquí hay 200 huérfanos ahora y para mañana no tenemos que darles de comer. No han llegado los donativos que esperamos y no tenemos con qué alimentarlos. Le pido que oremos y Dios proveerá. Pearson se quedó totalmente asustado. Tenía 200 niños y no les podía dar de comer al día siguiente. Oraron y George Mueller se fue a dormir tranquilo y durmió toda la noche. Pearson explica que solo durmió media hora preocupado en cómo podrían abastecer a esos niños, cómo podrían darles alimento. Al día siguiente, cuando se despertaron, las mesas estaban llenas de comida. Había pan, había pasteles, había leche, había todo lo que los niños necesitaban. Pearson se quedó totalmente sorprendido y se dio cuenta que la fe puede mover montañas. Al cabo de un tiempo, cuando ya George Mueller había muerto, Pearson encontró un hombre rico de la ciudad de Bristol y le contó esta anécdota. Y ese hombre le dijo: fui yo quien les abasteció esa mañana. Durante la noche soñé que debía hacerlo, que debía proveer de alimentos a esos niños porque estaban pasando un problema. Así que mandé a varios de mis sirvientes a buscar comida y a llenar las mesas de esos niños. Qué maravilloso, ¿no? La fe que tuvo George Mueller y como siempre Dios lo proveyó. Eso me recuerda a una anécdota. Cuando nosotros empezamos la editorial aquí en Estados Unidos, fue cuando había todo el tema del COVID. Era 2020 y eran tiempos complicados, digamos, aquí. Y cuando ya habíamos producido la primera edición de Biblias, de repente los contenedores para traer las Biblias de Taiwán a Estados Unidos, si normalmente costaban $3.000, pasaron a costar $30.000. Teníamos que traer 15 contenedores y realmente no teníamos el dinero para traerlos. Era un gasto totalmente inesperado. Fue una crisis que nos agarró en un momento que empezamos y dijimos: no podemos traer estas Biblias. Eso nos causó mucha frustración. Mi mujer, que es quien lleva los números, estaba llorando y diciéndome: ¿cómo lo haremos? Hemos empezado este negocio para Dios, queremos extender su palabra y dedicarnos a que la palabra de Dios pueda esparcirse por toda Estados Unidos y Latinoamérica, y ya hemos empezado quebrados. En ese momento yo estaba leyendo el libro de autobiografía para ver si lo poníamos en los clásicos, la autobiografía de George Mueller, y me di cuenta de la fe de George Mueller. Yo dije: el Dios que proveía siempre George Mueller es el mismo Dios que nos va a proveer ahora. Estuvimos orando con mi mujer y fuimos a pedir varios préstamos. En Estados Unidos no nos daban préstamos porque éramos españoles y en España no nos daban préstamos porque la compañía era americana. Así que estamos en un bucle sin salida, parecía. De repente, un día, me llaman de un banco y me dicen: Joan, la Unión Europea acaba de sacar una línea de créditos a un muy bajo interés y tú has sido seleccionado para tener esta cantidad de dinero en un préstamo a un interés muy bajo. Y lo que me concedieron como préstamo era justo lo que costaba traer todos los contenedores de Taiwán a Estados Unidos. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios, de una manera increíble, provee
cada día y provee todo lo que necesitamos. Si la obra es suya, Dios es quien provee. Y eso nos ayudó también a nosotros para saber que la obra de Abba Mundo Biblia no era nuestra. Nosotros nada podíamos hacer. Cualquier cosa podía pasar y dejarnos sin nada, sino que la obra es de Dios y que dependemos de Él para todo. Es por eso, y con esa anécdota quiero terminar, que los clásicos cristianos, como han podido leer en estos textos escritos por ellos, son un tesoro indecible, un tesoro, unos pozos de sabiduría que debemos aprender a reabrir. Debemos aprender a leerlos, porque ellos vivieron muchas situaciones que nosotros también viviremos, y el Dios al que ellos adoraban es nuestro mismo Dios, que es inmutable por los siglos y los siglos. Así que, por favor, les pido que tomen uno de esos libros, los lean y puedan ver que de ellos corre agua que da vida. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto. Un abrazo.